En 2018, mientras cursaba un diplomado en psicología jurídico-forense, revisamos que las experiencias de abuso sexual vividas por hombres, en su gran mayoría, no son develadas. Somos las mujeres quienes más sufrimos agresiones de esta índole. Sin embargo, las asociadas a varones son inciertas y probablemente no reflejan la realidad. En aquel tiempo nunca imaginé que escribiría hoy esta historia que ocurriría en paralelo. Hasta hace muy poco tomé voluntariamente una posición rígida, esforzándome por trabajar solo en temas de mujeres, porque me involucré con los feminismos y decidí darle visibilidad a las mujeres que durante siglos hemos estado relegadas y discriminadas en diversos contextos. Cuando supe de esta noticia, sentí que era importante profundizar en ella. Eran hombres mostrando su dolor frente al mundo. Al escucharlos pude comprender que en casos de abusos sexuales, la vulnerabilidad, el miedo, la culpa y la vergüenza que sienten es muy similar a la que experimentamos las mujeres. He logrado, como nunca antes, ponerme en su lugar. Ellos se abrieron conmigo y revelaron sus más profundas emociones y sentimientos guardados y me mostraron lo que no estaba dispuesta a ver: el sufrimiento masculino. Esto es parte de lo que escribe la psicóloga y autora de este libro, Lisa Toro Soto. El libro se llama La pelota no se mancha, una crónica de abuso y silencio, y se basa en un caso de abuso de parte de un profesor de educación física e instructor de básquetbol con un grupo de adolescentes que estaban bajo su entrenamiento. Tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Lisa Toro Soto, la autora de este libro. Lisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a ti por conectarte con Radio Universidad de Chile y venir nuevamente. Estuvimos conversando contigo hace algún tiempo atrás sobre tu libro, La estafa de la maternidad. Y ahí ya, ¿cierto? Hace mucho sentido con lo que comentaba recién de esta búsqueda tuya de visibilizar algunos temas de los que se habla poco. Como en este caso era como de sacarle esta idea tan rosada y perfecta a la maternidad y hablar de todos sus desafíos y nubes también. Y en este caso nos metemos con esta situación que parte en la narración del libro con el suicidio de quien va a ser expuesto tanto jurídicamente como mediáticamente, a través de un reportaje que se está preparando y también a través de un juicio que se está preparando, a pesar de que él ya tenía una sentencia, y a pesar de esa sentencia, él siguió trabajando con niños y recibiendo dinero desde la Municipalidad de Linares, cosa que cuando tú lo vas contando en el libro uno dice, sí, pero ¿cómo pudo haber pasado esto, no? Tú también cuentas que tú vienes de Linares y por lo tanto hay ciertas características particulares de esa ciudad que podrían explicar por qué esto ocurrió aquí de manera específica, ¿no? Y quería preguntarte, bueno, vamos a ir deteniéndonos en todas esas cosas, pero partir por esta inquietud tuya de hablar de esto y visibilizar este dolor masculino al que te refieres en ese párrafo que leí. Sí, la verdad es que para mí fue muy impactante leer la noticia. O sea, tengo el recuerdo muy, muy grabado de ese momento en que llegó a mi WhatsApp en un grupo la noticia y dije, no puede ser, no puede ser. Y porque era de mi ciudad también. Yo estaba escribiendo sobre otro tema en ese momento, pero que no me tenía apasionada. Y al ver esa noticia, era de Linares, era de un grupo, habían algunos de mi colegio que no conocía porque son menores a mí, pero al momento de darme cuenta de esa noticia, empecé a investigar sobre el tema, a leer lo que había en internet y sentí que era necesario, no sé, y sentí que era el momento como de hablar sobre esto, de pasar al otro lado de la población, ¿cierto? Porque había estado muy involucrada con temas de mujeres, trabajando como psicóloga también solo con mujeres, como muy cerrada. Y esta noticia para mí fue como un quiebre en términos personales y profesionales, porque también con esta historia tuve la oportunidad de que me publicaran, entonces fue como todo un hito a través de la experiencia de estos niños y jóvenes que también estuvieron dispuestos a contar nuevamente su historia, que es un proceso también súper doloroso volver a hablar del tema, Ujú. pero también siento que para ellos es una búsqueda de justicia, porque este tipo los despojó de ello. Entonces, es como un cierre también para estas personas. Bueno, de hecho, parte de lo que cuentas en el libro, ¿no? Como inicia el libro, y además que en términos como periodísticos y narrativos es muy atractivo entrar por ahí, ¿cierto? Es cuando ellos se enteran del suicidio de esta persona y todo lo que les pasa. Y ahí yo quiero detenerme un poquito porque me parece que es interesante hablar de el mandato masculino, ¿no? Y cuánto de ese mandato masculino de mantenerse
cierto, ¿no? Ser asertivo, ser activo, ¿no? De alguna manera encubre y permite el abuso, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que cuando ellos cuentan y se dan cuenta que estas tocaciones que realiza este entrenador les están pasando a todos, la reacción de ellos es echar bromas al respecto y bajarle los decibeles. Y quería preguntarte por eso, ¿no? Por estas estrategias de supervivencia, de compartimos esta experiencia, pero ninguno de nosotros va a hablar de lo traumático que es y en qué momento tú sientes que ellos son capaces de darle vuelta. Y ahí aparecen tus superpoderes como psicóloga también, de decir, bueno, aquí hay un proceso, ¿no? Ahí hay un momento de insight en que ellos dicen, esto no es broma, esto es grave lo que está pasando. Sí, el mandato masculino, bueno, se habla harto en el libro sobre este tema porque es muy fuerte. Es como yo tengo que ser hombre, tengo que comportarme como hombre y eso implica ser fuerte, ser valiente, no llorar, no pedir ayuda. Ujú. Entonces, durante muchos años ellos vivieron esta experiencia, eran rumores, era como un secreto a voces, como que, claro, después hay gente que me comenta y me dicen, no, si yo había escuchado que el profe era como que hacía cosas, y como que mucha gente sabía, pero como desde el rumor, y entre ellos mismos, claro, se hacían bromas porque era una manera como de sobrellevar esta situación tan incómoda, además que él tenía una estrategia de ser un hombre muy correcto, de verse mayor de lo que era, su forma de vestirse, su forma de interactuar, de comunicarse. Entonces, claro, era como, no podía ser porque era un profesor muy, muy perfecto, muy dedicado a su trabajo, a los entrenamientos, a hacer clases en universidades también. Entonces, para ellos, la manera de manejarlo fue a través de las bromas. Pero finalmente, después de muchos años, eh, ellos se dieron cuenta que eran víctimas, porque también la no aceptación, porque él les decía, no, es un proceso para la elongación, Ujú. esto es muy bueno para que ustedes sean mejores, para que sean los mejores basquetbolistas. Y claramente ellos mejoraban en su rendimiento, pero porque entrenaban todos los días, Ujú. de lunes a domingo. Ujú. Entonces él tenía como un dominio sobre tanto de los niños, de los jóvenes y también de sus familias, Claro. porque claro, para los papás, si mi hijo está entrenando, qué bien, porque se dedica solo a entrenar y ir al colegio. No sale a fiestas porque también les prohibía eso, les prohibía pololear. Era un vínculo muy desde lo paternal, desde yo te protejo. Entonces también, si el profe me hace esto, pero el profe es tan bueno, el profe es bueno, pero el profe no me hace daño. Ujú. Pero llega un momento, después de casi 15 años, donde uno de los protagonistas, que es Héctor, hizo una denuncia siendo adulto el 2018 y resultó que el delito estaba prescrito, entonces él tuvo tanta rabia que hizo una funa por Facebook. Y esa funa provocó que muchos de otros jóvenes se dieran cuenta de lo que les había pasado Ujú. y que lo aceptaran y se aceptaran como víctimas y ahí se unió el grupo de WhatsApp y ahí comenzó todo. Ujú. Ahora, es Después súper de esa interesante funa. lo que dices, Lisa, y recordamos que hablamos con la psicóloga y escritora Lisa Toro Soto, autora de este libro que estamos comentando ahora, que se los muestro ahí, que se llama La pelota no se mancha, crónica de abuso y silencio, que cuenta esta historia bien, bien terrible, ¿no? Y a propósito de lo que tú señalas, una de las cosas más fuertes, y por eso también leí ese pedacito, ese párrafo del libro, es asumirse víctima, ¿no? Y eso pasa a hombres y a mujeres, como nadie quiere ser víctima, nadie quiere asumir que no puedo creer que esto me pasó a mí. Y en el caso de los hombres eso todavía es peor, ¿no? Porque es un atentado contra su propia sexualidad y por lo tanto contra su identidad. Y eso es gravísimo y uno puede entender por qué se demoraron tanto tiempo y por qué en sus cabezas también justificaron y dijeron, esto no puede pasar. Lo que uno no puede entender, Lisa, y eso llama muchísimo la atención, es cómo a pesar de que hubo dos madres que hicieron denuncias al colegio, a la municipalidad, ni el colegio ni las municipalidades, ni los colegios en los que él trabajaba, ni los institutos donde trabajaba, ni la municipalidad de Linares tomaron cartas en el asunto. Eso llama muchísimo la atención. Sí, la verdad es que yo hice una investigación bien profunda respecto de ello porque, por ejemplo, los establecimientos educacionales se prestan a personas externas para promocionar el deporte, por ejemplo. O sea, eso es un aspecto muy importante para desarrollar actividades de índole social, organizaciones sociales y deportivas. Y yo ingresé al portal de transparencia insistentemente porque no me mandaban la información y solicité el registro, por ejemplo, de a quiénes le pasaban
los colegios de Linares. Y el registro comenzó el 2021, a fines del 2021, recién. Conociendo que habían denuncias, conociendo que había una mamá, la mamá de Sebastián, la señora Jessica, que fue muchas veces a la municipalidad a pedir ayuda, indicando que esta persona ya había sido denunciada en Talca por dos mamás, que también aparece la historia acá en el libro, Ujú, y aún así esta persona siguió trabajando con niños. ujú. Y también una responsabilidad como de la comunidad también, porque tanta gente que escuchaba, otros profesores, otras personas del entorno, adultas que tampoco hicieron nada. Es una responsabilidad como colectiva Sí, también. sí, sí, sin Pero duda. claramente no hay un resguardo con los menores de edad, yo creo. ¿Cuáles son los procesos, por ejemplo, yo solicité para prevenir el abuso sexual? No hay proceso, lo único que hay tiene que ver con las denuncias de abuso sexual, pero también tiene que ver porque no hay una ley de prevención de abuso sexual. Todas las leyes asociadas a los abusos tienen que ver después de que se cometió el delito. Entonces, claro, los establecimientos, los municipios, los colegios se enmarcan dentro de lo que dice la ley. Ujú. Entonces, ¿qué me exigen? Un protocolo para actuar frente a las denuncias o develaciones de abuso sexual. Y esa es la información que me mandaron, pero no hay un trabajo preventivo, lamentablemente. Ujú. En organizaciones deportivas tampoco. Ahora recién se les está pidiendo certificado de antecedentes a las personas que pertenecen a las organizaciones deportivas y sociales, pero creo que eso no es suficiente, Ujú. No, lamentablemente. y además en este caso es particularmente duro porque en el caso de Richter, ¿no? Que es esta persona, Richter Valenzuela, había denuncias, existían. No es como que estamos diciendo aquí nos hizo la pega de tener bajo observación a todos los profesores. Aquí estamos diciendo cómo no, como frente a una persona con la que había denuncias, no se hizo una observación más detallada. Eso llama muchísimo la atención, pensando que él estuvo trabajando hasta su muerte, digamos, y él estuvo recibiendo niños en su casa, ¿cierto? Que tú describes. Trabajó, sí, trabajó 20 años con menores de edad. Entonces, claro, acá tenemos un grupo de jóvenes que se unió, que fueron 19 en algún momento en un grupo de WhatsApp, 14 finalizaron todo este proceso de denuncia, participaron testimoniando en el proceso investigativo de la Policía de Investigaciones, pero claramente hay muchos más. Y también yo tengo como la esperanza de que este libro les permita a ellos como reconocerse también como víctimas, a lo mejor no en público, porque no es necesario ya, pero sí para ellos, para sanar, para Ujú, decir, esto a mí también me pasó, yo también lo viví. ujú. Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, uno de mis entrevistados que me decía que tuvo la posibilidad decidió contar y le decían que era un mentiroso. El juicio de Sebastián aparece relatado en varias partes importantes en el libro, donde también muchas personas declararon diciendo que él era un mentiroso. Mm. Personas que también tenían a sus hijos en el club y como a sus hijos no les pasó nada, el profesor no era un abusador, o sea, Ujú. este niño estaba mintiendo. Y también la respuesta también del tribunal de las aseveraciones que consideraron concluyentes para determinar que el tipo era inocente. Entonces, es muy, muy doloroso, es para enrabiarse Ujú. también este libro, porque muchas áreas de nuestra comunidad fallaron. El tribunal, la municipalidad, la comunidad en general, los adultos que escuchaban los rumores, los profesores que escucharon rumores y que no hicieron nada. Entonces, pasó que Sebastián hizo la denuncia y fue amenazado también por sus propios compañeros. Oye, baja la denuncia, no, esto no es verdad. Y otros compañeros que sí habían sido abusados, después les pasaba que no, ¿cómo voy a contar si me va a pasar lo mismo que a Sebastián? Claro. Porque a un hombre no puede ser abusado, eso no le pasa a los hombres, eso le decían. Ujú, Los ujú. hombres tienen que defenderse. Entonces, si te pasaba era porque no eras hombre. Y lo otro importante que me dijo Héctor fue que cuando él pasó tantos años que no contaba lo que le había pasado, es porque un hombre abusado pierde su hombría. Claro. Este es el mito. Como tú mencionabas anteriormente, los mitos en relación a la sexualidad. Va a ser cuestionada mi sexualidad por haber sido abusado. O sea, si soy abusado me convierto en homosexual. Hay personas que creen eso también. Acá Ujú. yo lo he escuchado donde yo vivo. Entonces es súper complejo para ellos haberse reconocido como víctimas, pero siento que las personas que participaron en este libro, que tuvieron el valor, el coraje para mostrarse con rostro, nombre y apellido,
están viviendo un proceso de sanación. Ujú. Y también muy bondadosos también porque ellos me decían esto para que no les pase, para que no le pase a más niños, para que los papás vean las señales, Sí. porque eso también pasa, que las personas abusadas también van entregando indicios. Sí. Ahora, para terminar, Lisa, me parece súper importante recalcar que este libro, La pelota no se mancha, está basado en este caso particular, ¿cierto?, de Richter Valenzuela, en Linares, ¿cierto?, en colegios e instituciones en donde trabajó, en el club deportivo que él creó también. Pero a mí me gustó mucho de tu libro y lo quiero remarcar, la idea de que tú analizas el fenómeno a partir de esto, ¿no? Y también citas la investigación de María Olivia Monkever sobre el caso Caradima, la investigación que hizo Oscar Contardo respecto también a los abusos en la iglesia, Rebaño, un estupendo libro que recomendamos mucho. También conversé con él al respecto acá en el programa. Entonces, y otros casos internacionales en donde tú, al mismo tiempo que eres muy clara en decir, a partir de tus entrevistas y de tus estudios, decir, no hay un perfil de pedófilo, puede ser literalmente cualquiera. Sí hay ciertas cosas que uno podría estar atento en términos de la comunidad, ¿no? Y me parece que eso es súper importante. Para terminar, preguntarte respecto a eso, respecto a la recepción que tú esperas que pueda tener este libro. Em, yo creo que ha tenido yo he sentido una buena recepción hasta el momento, por lo menos acá en donde yo vivo, no he tenido como repercusiones negativas, he tenido más bien felicitaciones, creo que es una invitación, o sea, para mí es una invitación a la prevención. Entonces esperaría como que se tomara desde ese lugar. El caso de los chicos es un caso particular, pasó en esta ciudad, una ciudad que tiene determinadas características, pero el abuso sexual es universal. Entonces, claro, tenemos esta historia y a mí me interesó poder comparar con estos otros casos porque el abuso sexual ocurre en todas partes, en todas las clases sociales. Entonces, ese también era mi interés, de poder mostrar que no les pasó a los chicos por ser de Linares, no les pasó a los chicos por vivir en esta ciudad, por estar en ese determinado club, sino que tiene que ver también con las características de estos como depredadores, de buscar a jóvenes que estén o personas vulnerables, que estén viviendo un proceso de separación de sus padres. Al igual que cuando los niños son más chiquititos, siempre desde la confianza, entonces establecer un vínculo y después atacar. Ujú, ujú. Entonces yo creo que espero que la recepción tenga que ver con eso, con la prevención y con tener más ojo también con quienes trabajamos, porque en los establecimientos educacionales trabajamos muchos profesionales de diversa índole. Entonces, ¿cuál es también pedir un antecedente no es suficiente, yo tengo que monitorear a mis profesionales. Y no solo porque pueden ser potenciales abusadores, sino también por su salud mental, Claro, claro. porque también podrían haber estudiantes violentados, por ejemplo. Bueno, yo creo que Entonces, parte del negacionismo que existió en este caso y en otros, sin duda, tiene que ver con que cuando tú aceptas una realidad tan brutal como esta, tienes que hacerte cargo y tienes que tomar medidas, ¿no? Entonces, a veces es más fácil decir, no, si no está pasando nada, y dejar que las cosas sigan sucediendo, cosas horrorosas como estas, que sin duda marcan la vida, no solamente de quien fue víctima, sino de todo su entorno y de la comunidad de esta manera. Así que les dejamos muy invitados a leer La pelota no se mancha, una crónica de abuso y silencio de la psicóloga y escritora Lisa Toro Soto. Gracias, Lisa, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. muchas gracias, que estén bien. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, pero yo vuelvo, ojo, vuelvo en un ratito más. Voy a estar haciendo Radiópolis, vamos a estar hablando de música, vamos a estar hablando de series. Mañana son las nominaciones a los Emmy, así que nos va a contar Sol Márquez al respecto. Y mañana a las 10 vuelve el semáforo. Gracias, chiques.